Bueno, entonces estamos viendo Hechos 13, a mí me tocó dar Hechos 13 del 1 al 12. Hechos 13 del 1 al 12. Y en la primera parte vamos a ver cómo Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Vamos a ver a Bernabé y Saulo. Saulo, que es Pablo, van a su primer viaje de misionero. Vamos a ver cómo Saulo y Bernabé ya habían pasado un año entero en esta iglesia y antes de emprender su primer viaje, ¿ok? Vamos a Hechos 11, 25 al 26 para recordar. Hechos 11, 25 al 26. Hechos 11, 25 al 26 dice así. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí traen su Biblia? Eso. 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, por eso se llama Saulo de Tarso, y hallándole le trajo a Antioquía. Versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Vamos a Hechos 12, 25, lo tenemos, Hechos 12, 25 dice así: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan. Esa característica de llevando también consigo a Juan, ténganla ahí, pónganle una rayita, porque más adelante les voy a decir por qué. Y dice, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿ok? Hay una rayita al que llevando también consigo a Juan, ¿ok? Vamos a ver una imagen donde está precisamente Saulo, Bernabé y Juan Marcos y salen a su primer viaje misionero. Y vean su sonrisota de la... ¿Sí se alcanza a ver algo la imagen? Ahí se ve la sonrisota de Saulo, de que van a ir a predicar el evangelio. ¿Tú pones tu sonrisa cuando vas y predicas el evangelio? ¿Sí? Bueno, vamos a ver el primer característica. Algunos líderes destacados de la iglesia de Antioquía. Vámonos todos a Hechos 13, que es el que estamos viendo. Nada más era recordar cómo Saulo y Bernabé se van a su primer viaje misionero. Vamos a Hechos 13, 1. Aquí vamos a ver cómo algunos líderes destacados de la iglesia de Antioquía. Hechos 13, 1. Dice así: hasta entonces, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, por eso les pongo una raya, profetas y ¿qué? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Ok? Vamos a ver quiénes son estos hombres destacados de la iglesia de Antioquía. Dice que el primero es ¿quién? Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Y él era un levita, era de Chipre. Y había vendido un terreno y lo puso a los pies de los apóstoles. Y le entregó su vida a Cristo. Vamos a ver una característica de todos estos personajes, donde todos era el pasado y después el presente. Lo que eran antes y lo que después empezaron a hacer con la vida de Cristo. ¿Ok? Vamos tantito a Hechos 4:36. Hechos 4:36. En estos personajes me voy a ir un poquito rápido. Hechos 4:36 dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de... Ahí no lo está confirmando, ¿no? Ahora el segundo, ¿quién es? ¿Quién dice ahí? Simón. ¿Ok? Y dice que él se llama Níger. Y Níger significa negro. Y me da, pues ahora sí que todos tenemos como a veces nos ponemos un sobrenombre, ¿no? O nos ponemos un apodo. Realmente así le llamaban precisamente a Simón, Níger el negro. Entonces se cree que pues entonces su piel era oscura, ¿no? Por eso se llamaba Níger. Aparte,
Él era africano, era de la congregación también de Antioquía, pero él precisamente era africano, ¿ok? Vamos tantito a Lucas 23, 26. Lucas 23, 26, dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Se cree o se piensa que este Simón es el de Cirene, el mismo, si se acuerdan, cuando iba Jesús en la cruz, y le dicen, a ver, ven, ayúdalo, y le ayuda con la cruz, ¿sí se acuerdan? Se cree que es el mismo. Ajá, por eso, como dice que es Simón de Cirene, más adelante vamos a ver por qué. Viene después Lucio de Cirene. Entonces, como Lucio y Simón estaban juntos, entonces se cree que precisamente es el de Simón de Cirene. No es totalmente algo real, no se sabe muy bien, pero se cree que sí es así, ¿ok? Y dice después el tercero es Lucio de Cirene. Viene de la ciudad griega de Libia, que también está al norte de África, o sea, también viene de África. Por eso una vez más se confirma que por eso Simón puede ser que también viene de ahí. Vamos a Hechos 11, 19 al 20. Hechos 11, 19 al 20. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí nos dice que entonces uno de los que se cree que precisamente porque viene de Chipre y agarran es a Lucio de Cirene. Y también precisamente él empieza a predicar el evangelio. Después vamos con el otro que es Manaén. Manaén. Lucio de Cirene, el que teníamos antes, nada más quiero dejarle recalcados, que fue uno de los fundadores de la iglesia cristiana de Antioquía y fue dirigente precisamente también de esa misma iglesia. Vamos con Manaén, significa consolador. Manaén significa consolador. Vamos a Lucas 23, 7 al 12. Lucas 23, 7 al 12. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Se piensa que Manaén, Manaén más bien, creció con Herodes de Antipas, el mismo que mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Sí se acuerdan de él? Hace 8 días el pastor habló algo en referencia de él. Y es el mismo Herodes, el tetrarca, es el mismo. Tetrarca y el Antipas es el mismo. Y Manaén era un religioso. Imagínense estar con Herodes, pues Herodes era religioso, ¿sí o no? Entonces, imagínense que él creció con él, pues Manaén, me imagino que también era muy religioso. Y me imagino que no especifica la vida de Manaén, cómo fue su cambio, pero para ya estar en la iglesia de Antioquía y que también estuviera predicando, es porque había habido un cambio en su vida. A pesar de las raíces que tenía, Dios lo había transformado. A pesar de estar con Herodes, y cómo era Herodes realmente. Ok, vámonos con Saulo. Saulo. Me gusta
el significado de Saulo y de Pablo. Acuérdense que antes él se llamaba Saulo cuando tiene el encuentro personal con Dios, después empieza a llamar Pablo. Saulo significa pedido a Dios y Pablo significa pequeño. ¿Cómo Pablo, él se creía grande, ¿no? Era muy religioso, tanto que empezó realmente a seguir a la iglesia cristiana y los mataba, los perseguía. También les decía que era un líder muy religioso y venía de la tribu de Benjamín. Pero después, cuando empieza su vida, cuando Dios se le aparece, su vida cambió por completo. Vamos a Hechos 9, 17, 20 al 22. Hechos 9, 17, 20 al 22. Dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista. También pongan un paréntesis, una raya, y que pongan que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando él tiene el encuentro personal, viene una luz muy intensa y él se queda realmente ciego, no podía ver. Por eso Ananías va y ora por él y le dice: se apareció en lo que tú venías, pero te digo que estoy enviado para que tú recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, que este era el Hijo de Dios. 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Imagínense que alguien te perseguía, era ahora sí el que siempre estaba constantemente, y de repente viene y te predica del Evangelio de Dios o te predica del amor. Dices: ah, caray, pues, ¿quién es este? Nadie le creía. Por eso entonces, pues no era este el que nos perseguía, no era este el que mataba, no este era el religioso. Pero la transformación de Saulo fue radical. Algo que quiero dejar muy recalcado, que en la vida de todos estos hombres hubo un pasado, pero también hubo un presente. Pero ya no hubo vuelta atrás para ellos. Ellos creyeron, ellos reconocieron, y para ellos ya no hubo vuelta atrás. Realmente fueron firmes en su decisión. ¿Cuántas veces tú menguas con tu decisión? ¿Cuántas veces tú estás menguando o estás realmente en altas y en bajas con lo que Dios ya depositó en tu corazón? Y esos hombres, Saulo, o sea, él ya no hubo más para atrás. Él dijo: de aquí soy y de aquí no nadie me mueve. Hace 8 días el pastor hablaba acerca del desierto. ¿Cuántas veces seguimos en nuestro desierto? Queremos seguir en nuestro desierto. Queremos seguir estar cegados. Y no queremos salir de ese desierto como el pueblo de Israel. Pero cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, ya no puedes regresar a lo mismo. ¿O puedes regresar a lo mismo? Ya no puedes regresar a lo mismo. Tu vida cambia por completo. O sea, tuviste un encuentro personal con tu mismo Señor, con tu mismo Rey. Y te quita la venda de los ojos. Cuando ya lo ves y lo reconoces, dices: ay Dios, no, para mí ya no hay vuelta atrás. Un hermano decía: no, yo ya no quiero estar en el desierto. Ya estuve mucho tiempo en el desierto y fue horrible. Ya es tiempo de empezar a conquistar y es tiempo de ya cambiar mi nombre a otro, porque ya soy nueva criatura. ¿Soy nueva criatura? Ok. Entonces aquí nos está diciendo en el versículo 1 de Hechos 13:1 que había profetas y maestros. Entonces ellos estaban dentro de eso, eran profetas y eran maestros. Vamos a ver
Gracias. Vamos a ver cómo Dios, precisamente en la iglesia, pone profetas y pone maestros. ¿Qué es un profeta? ¿Alguien me puede decir qué es un profeta? La voz de Dios. ¿Qué más? ¿Quién da más? Okay. Recibe instrucciones de Dios y las transmite a la gente. Es un vocero de Dios, pero sobre todo hay algo bien importante. Sabe discernir la voluntad de su Señor. Sabe discernir la voluntad de su Señor. Y el maestro, pues es el que te enseña. Ahora, dice que aquí en la iglesia hay profetas y maestros dentro de la iglesia. Si tú no te congregas, ¿quién te va a enseñar? ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo vas a tener un maestro que te enseñe? Si dice que está dentro de la iglesia, no está afuera los maestros o los profetas, ¿o sí? Dice que está dentro de... Entonces, ¿quién te va a enseñar? El maestro. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar, pero va a utilizar la vida de maestros y de profetas para hablarte. Si no te congregas, ¿cómo vas a escuchar? ¿Cómo vas a saber? ¿Ok? Vamos al segundo punto, que es el Espíritu Santo llama a Bernabé y Saulo a la obra misionera. El Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo a la obra misionera. Vámonos todos a Hechos 13, 2 al 3. Hechos 13, 2 al 3. Dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahí dice, apartadme ¿a quién? Y a Saulo. ¿Está diciendo otro nombre? ¿Y se acuerdan que les dije que le pusieran una raya a alguien? ¿A quién les dije que le pusieran una raya? ¿A quién? A Juan. ¿A quién se llevaron? Pero está Bernabé y Saulo, ¿y a quién se llevaron también? A Juan. Y aquí está diciendo el Espíritu Santo, dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme ¿a quién? Y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a irnos por partes. ¿Qué significa? Primeramente dice en el 2, ministrando estos al Señor. ¿Qué significa ministrar al Señor? Ministrar significa ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo. Vámonos todos a Romanos 12:1. Hoy sí vamos a leer demasiado la palabra de Dios. Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que entregues tu cuerpo en sacrificio. O sea, es entregarte, ¿qué? Por completo, no a medias. ¿O sí? Te está diciendo que, aquí está diciendo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable ¿a quién? Ok, entonces ministrar significa engancharme a Dios, por completo a tu Dios. Ahora sí que lo estoy abrazando, así como abrazaste hace ratito a tu hermano, así te tienes que enganchar con Dios. Tienes que entregar tu vida en sacrificio. Por eso aquí le está diciendo, ministrando estos al Señor. Pero chéquense, no están ministrando a alguien. ¿Están ministrando a quién? Al Señor. Ministrando al Señor. ¿Cuántas veces tú ministras a tu Señor? ¿Cuántas veces tú tocas el corazón de tu Señor? Y aquí ellos están dándole el primer lugar ¿a quién? A Dios, a su Señor. Después dice, estos al Señor y ayunando. ¿Qué es ayunar?
Ayunar es abstenerse de comer o de beber por un tiempo determinado con el fin de buscar a Dios, discernir su voluntad, su dirección, ayuda y consejo. Hacerlo en forma especial. Eso es el ayunar. Sí es abstenerte, pero no nada más es de dejar de comer. Y el ayunar es, si decía que ministrar es engancharme a Dios, entonces el ayunar es desengancharme del mundo. Desengánchate del mundo. Aquí el ayunar, vamos a ver algunos ejemplos de creyentes que ayunaban. Y que realmente obedecían la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos bíblicos del ayuno. En el Antiguo Testamento, en Esther 4:15 al 16, dice así: la reina Esther, antes de interceder a favor de su pueblo, pidió a todos los judíos que estaban con ella en Susa que ayunaran. Dice, antes de interceder. Vamos a ver muchos ejemplos de aquí donde en la oración y el ayuno van en complemento. Y ellos dicen, antes de interceder, antes de meter con mi Padre, está diciendo, a favor de su pueblo, pidió a todos los judíos que estaban en ella, en Susa, a que ayunara. Los estaba exhortando para una prevención. Te exhorto a que ayunes antes de lo que venga. Ahora sí, para que tú seas sensible a la voz de Dios, porque el ayunar es crucificar tu carne, o no nos cuesta ayunar. Y qué casualidad que cuando uno ayuna es cuando más constantemente nos invitan a algo, ¿sí o no? O dices, hoy voy a ayunar, y de repente, ay, fíjate que te traje tu helado favorito, te traje tu pay favorito. Y aquí está poniendo en primer lugar el ayuno, el despojarme, el crucificar mi carne, para después, ahora sí vamos a interceder. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar? Nehemías 1:3 al 4. Nehemías 1:3 al 4 dice, cuando Nehemías escuchó a Babilonia que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, se lamenta, ayuna y ora. Él estaba en lamentación porque los muros habían sido derrotados, habían sido destruidos. Él ayuna y ora por fortaleza. Porque muchas veces acongoja tu corazón, ¿o no se ha acongojado tu corazón a veces? ¿Has ayunado y has orado para decir, te entrego, es que yo no puedo? Yo en mis fuerzas no puedo, necesito ayunar, necesito meterme con mi Padre, darle el primer lugar a mi Padre, para que me quite este lamento, para que me quite esto que me está estorbando. Porque mi carne está precisamente, realmente me está estorbando, está acongojándose. Esdras 8:21 al 23. De la misma forma, Esdras ora y ayuna, pidiendo protección al emprender un largo viaje desde Babilonia a Israel. Una vez más, Esdras ora y ayuna pidiendo protección. ¿Cuántas veces tú oras y ayunas para decir, voy a ir a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo que ir a predicar el evangelio, voy a mi trabajo, voy a orar para que el Señor me cuide? Siempre darle el primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es en oración y en ayuno, despojarte. Hasta la cosa más insignificante, más tonta, necesitas pedirle a tu Padre, necesitas preguntarle a tu Señor si realmente lo que estás haciendo va a ser su voluntad o no. Hablábamos la otra vez acerca de religión, que la religión es lo que tú crees, es lo que tú piensas. Cuando tú oras y tú ayunas, eres sensible a su voz y ya no es lo que tú crees o lo que tú piensas, sino lo que tu Padre te está diciendo. Pero nunca somos capaces de darle el primer lugar a Dios. El simple hecho de despertarnos es algo maravilloso, ¿sí o no? Porque Dios te ha permitido el que abras los ojos. No tiene mucho, que un hermano de nosotros, muy querido, lamentablemente falleció, y falleció dormido. Ay, ¿cómo dormido, no? Estaba dormido, ¿cómo?
Pues estaba dormido y así falleció. Yo creo que todos los días tú le tienes que dar la gloria y la honra a Dios por el simple hecho de despertar tus ojos y decirle gracias. Porque si yo estoy abriendo los ojos es porque tengo un propósito y es algo que tú me quieres enseñar. Hace ratito les decía, dile a tu hermano que todos los días Dios tiene un mensaje que hablarnos, un mensaje nuevo que decirnos. ¿Cuántas veces te levantas y lo primero que haces es, ya se me hace tarde, córrele, a ver hijos, vámonos? Y Dios, a lo lejano, ¿no? Y ya cuando te pasa algo, ay Dios, pero ya me pasó esto. Dale siempre lugar a Dios. El ayunar es crucificar tu carne. Dice que tienes que entregarte en sacrificio vivo a Él. ¿Cuántas veces realmente te has sacrificado por Él? Él ya se sacrificó por ti, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Tú qué sacrificio has hecho por Él? Ay, es que es muy temprano, hermana. No, pues yo no puedo. Eso para mí es algo imposible. El ayunar, no, bueno. No, que yo no coma. Hay muchas personas que el no comer hasta los pone de malas, ¿sí o no? Así como que ya hasta se desesperan, ¿no? Y se ponen y ¡ya! ¡Dame algo de comer, ya! ¿Sí o no? Pero el Señor, el Espíritu Santo es el que te va a enseñar, el que te va a ir diciendo cómo lo debes de hacer. Pero haz un sacrificio por tu Padre. Vamos a ver, nos vamos a saltar ya a los ejemplos bíblicos, pero del Nuevo Testamento. Lucas 4:1 al 2, Lucas 4:1 al 2 dice, Jesús ayunó por 40 días en el desierto antes de su enfrentamiento ¿con quién? Con el diablo. ¿Sabes que debes de estar preparado para lo que viene? Aparte él estaba en el desierto. Muchas veces tú estás en el desierto y cuando estás en el desierto, en lugar de acercarte más a tu Padre, a tu Señor, te alejas más. Porque le reniegas, es que estoy en el desierto, siempre he estado en el desierto, ya no quiero estar en el desierto, y yo he orado, y yo también dizque he ayunado, pero yo sigo igual. ¿Estás preparado para lo que viene después? Si Dios, estás en el desierto, y Dios todavía te tiene en ese desierto, es porque quiere que estés preparado para lo que viene. Y aquí dice que él estaba para enfrentarse al diablo. ¿Cuántas veces estás preparado para enfrentarte a tu enemigo principal? Decíamos que realmente Satanás viene a hacer su chamba y la viene a hacer muy bien. Él no se va con medias tintas. Dice la palabra de Dios que él viene a destruirte, a matarte. O sea, él no se va con medias tintas. Él viene a hacer su trabajo y muy bien, y la hace perfectamente. ¿Por qué? Porque uno le cree. Le cree más a la voz de él que a la voz de tu Padre. Y aquí estamos hablando que el ayunar también te va a ayudar a enfrentarte a tu enemigo. Y tu enemigo no solamente es Satanás, tu enemigo es tu carne, tu misma carne, tus emociones, las cosas que te cuesta dejar. ¿Estás ayunando para enfrentarte a tu demonio? ¿Para enfrentarte a tu enemigo? No, la verdad no. Pues ahí me la llevo, ¿no? Ahora sí que como dicen, pues para la honra. Tienes que enfrentarte a tu enemigo. Y tu enemigo es tu pecado, tu debilidad. Y tú sabes tu debilidad porque tienes al Espíritu Santo, ¿sí o no? Y la sabes perfectamente. Entonces, si sabes tu debilidad, ¿qué estás haciendo por esa debilidad? ¿La abrazas más? ¿O le dices, Señor, necesito ayunar para ser más sensible a tu voz? Te necesito. Yo, Leslie, no puedo. Pero tú vives en mí. Mas Cristo vive en mí. Dice que todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Y estás haciendo algo. ¿Te estás enfrentando a tu enemigo o sigues abrazándolo? Vamos a Marcos 9:29. Jesús explicó a los discípulos que ciertos actos de ministerio requieren una ardua labor, habiendo fallado ellos en su intento de echar fuera al demonio de un muchacho. Jesús les dice que este género
con nada puedes salir, sino con oración y... Tu demonio solamente sale con oración y ayuno. Y no oras ni 10 minutos, es más, ni 5 minutos. Y ayunar, pues eso inimaginable. Dice que el demonio sale solamente en oración y en ayuno. Y si no lo haces, ¿cómo vas a enfrentarte? ¿Cómo vas a ser sensible a la voz de Dios? Sigues abrazando a tu demonio. Lucas 2:36 al 38, perdón. La profetisa Ana servía en el templo con ayunos y oraciones de noche y de día. Y una de las pocas, ahí esa fue una de las pocas personas que realmente reconocieron al Mesías, esta profetisa. El ayuno y la oración te hace a que te quite la venda de los ojos y que sepas discernir lo espiritual. Cuando viene tu enemigo, ¿cómo vas a saber si esto es espiritual? Solamente en oración y ayuno vas a poder discernir lo que va a venir, lo que viene. Dios te está preparando, Dios te advierte, te pone alertas. Pero esto es espiritual. Si tú no estás en oración, en ayunos, estás espiritualmente con tu Padre, pues no vas a saber para lo que viene. Y esta mujer fue una de las pocas mujeres que reconocieron a su Señor. Sabía que era su Mesías, porque estaba en ayuno y en oración, porque era sensible a la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que solamente las personas que estamos en espíritu pueden entender las cosas que son en espíritu. Y los que estamos en carne, jamás vamos a poder ver las cosas que son en espíritu. Olvídate que algún día quieras ver algo en espíritu, jamás lo vas a ver, porque necesitas estar en espíritu. Hechos 13:2. Fue mientras ayunaban, adoraban y oraban que la iglesia en Antioquía entendió que Bernabé y Pablo debían ser apartados para la obra a los gentiles. Ahí la iglesia entendió, con oración en ayuno, ellos entendieron, ellos habían orado para que la iglesia entendiera que todos, llega un momento que nos vamos a tener que retirar de un lado a otro para predicar el evangelio. Una vez más, ellos dieron el primer lugar ¿a quién? En oración y... Vamos a ver el viaje de Bernabé y Saulo a Seleucia y luego a Salamina en Chipre. Hechos 13, 4 al 5. Hechos 13, 4 al 5. Dice así, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿enviados por quién? Descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de... habíamos hablado anteriormente que el Espíritu Santo nada más había mandado ¿a quién? Y a Saulo. Y aquí dice que llevaban a Juan de ayudante. Mucho más adelante, creo que eso le toca ya a Mario, van a ver cómo Juan se retira. Va a haber un problema después. Hay un problema entre ellos y se retira Juan. Aquí hay algo bien importante. Tienes que pedirle al Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo te dice ve y haz esto, hazlo. Aquí tuvieron un pequeño error, Saulo y Bernabé. Si el Espíritu Santo les dijo una orden, era porque nada más tenían que ellos dos. Después hubo una consecuencia de eso, por la cual Juan Marcos se tiene que retirar. Si hubieran obedecido a lo que el Espíritu Santo les había dicho, se hubieran ahorrado esa consecuencia, ¿sí o no? El Espíritu Santo es el que te enseña, el que te redarguye, el que te corrige, el que te instruye en la palabra. Es el que te abre el panorama. Si el Espíritu Santo te está diciendo, ve y haz esto, ve y predica, ve y ora, ve. Te estoy poniendo en alerta. El Espíritu Santo es el que te pone en la alerta a lo que quiere nuestro Señor.
Si no estás en espíritu, ¿cómo vas a comprender una vez más las cosas que son en espíritu? Y haces lo mismo que Bernabé y Saulo. Pues es que yo, como él tenía mucho ánimo, yo lo vi con mucho carisma y tenía sed, pues yo me lo llevé. No. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Porque tú no ves más allá, pero el Espíritu Santo sí. Y te está advirtiendo, te está poniendo una alerta para lo que va a venir. Una vez más, sacrificio vivo para tu Padre. Entrégate por completo a tu Padre. Vamos a Hechos 13, 6 al 7. Que habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado, ¿cómo? Bar Jesús. ¿Sabían que Bar Jesús significa hijo de Jesús? Imagínense, aquí está diciendo que él es judío, llamado ¿qué? Bar Jesús, pero dice que era un cierto mago, o sea, conocía las leyes, las conocía y muy bien porque era judío. Dice en el 7, que estaba con él procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Estamos hablando que Bar Jesús era un mago. ¿Qué es un mago? El que practica la magia, el que está metido en las ciencias ocultas, el que tiene la habilidad de realizar cosas extraordinarias mediante trucos y juegos de manos, pero sabe perfectamente que está en las ciencias ocultas. Pocas palabras, es un brujo, hechicero, es un medium, un fakir, un ilusionista. A ver cómo, practica hechicerías, lo que el Señor te manda que no hagas, pero él sabe la ley. Él se creía muy sabio. Bar Jesús se creía muy sabio. Vamos a Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Gálatas 5:20, que son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, ahí lo está diciendo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como yo os he dicho antes, que los que practican ¿qué? ¿No heredarán qué? No heredarán el reino de Dios. ¿Sabías que tú conoces la palabra de Dios y puedes hacer también una hechicería? Cuando hablas mal de tu hermano, ¿sabes qué es hechicería? ¿Sí sabía? Dice la palabra de Dios que tú tienes boca, que tienes poder con tu boca, ¿sí o no? Si yo tengo poder con mi boca y yo le digo a mi hijo, eres un baboso, estúpido, ¿qué le estoy diciendo? Lo estoy maldiciendo, ¿no? Le estoy mandando una hechicería. Si yo llego y le digo a mi hermano, ay, es más que ahorita pasa un camión y que lo mate, ¿no le estoy mandando una hechicería? ¿No los brujos hacen eso? ¿Hacen todos para enviarte algo? Tú estás haciendo lo mismo. Por eso dice que tengas cuidado con lo que hables, porque tienes poder con tu boca. Si yo llego y le digo a mi marido, eres un menso, ya no te quiero, es más, nos divorciamos y vete, ya estoy declarando, estoy poniendo una hechicería ya en mi marido. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de amarnos los unos con los otros, constantemente, demostrarnos el amor. Ten mucho cuidado con lo que hablas, ten mucho cuidado con lo que dices. Hechos 13:8.
pero le resistía Elimas. Elimas precisamente es Bar Jesús, es el mismo. Elimas en arábigo significa hombre sabio. Él se puso Elimas así como, es como un sobrenombre, como Madame Sassou, háganme cuenta. Él se puso así, porque realmente es como que con más que fashion, o como que sorprende. O Madame Sassou, aquí te va a poner lo mejor y te dará la vida, la verdad. Y él se tuvo que poner así, porque Bar Jesús decía, no, Bar Jesús no, porque significa hijo de Dios, no, pues vamos a ponernos, y se pone, aquí dice la palabra, que es Elimas. Dice que significa el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, ¿a quién? Al procónsul. Ahí, ya nos vamos a detener, ahí Elimas, el mago, impide que le quieran hablar al procónsul del evangelio. Le dice, no, espérate, no quiero que le hables, pues porque su negocio se iba a ir, ¿o sí o no? Porque él, pues, ¿no creen que no sacaba dinero de eso? Claro, puras mentiras y él sacaba dinero, por eso les dice, no quiero que le hablen de nadie, no quiero que le digas de las cosas de nuestro Señor, no quiero que le digas nada. Vamos a ver qué cosas son las que nos pueden apartar de la fe. Vamos a ver la parábola del sembrador. Marcos 4:1 al 9. Marcos 4:1 al 9. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar, y se sentó mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces le enseñaba por medio de parábolas muchas cosas que le decía en su enseñanza. Oíd, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Vamos a ver primero qué significa junto al camino. Junto al camino significa Satanás, el diablo que es el que te arrebata lo que Dios te ha dado. Por eso dice, junto al camino. Satanás, ¿cuántas veces te ha arrebatado? Te ha seducido, te ha arrebatado las bendiciones de Dios, pero sobre todo es porque tú lo has permitido. Te dejas seducir por lo que Satanás o por lo que tu carne quiere. Y te dejas que esas bendiciones que Dios te ha querido dar por siempre se estanquen. Muchas veces Dios te ha querido bendecir de una manera inimaginable, algo que no puedes ni pensar. Pero tú mismo te has puesto un bloqueo. Has permitido que Satanás seduzca tu oído y se robe las bendiciones. Continuamos con el 5 de Marcos 4. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. ¿Qué es el significado de pedregales? Pedregales es aflicción, es la tribulación, es persecución. Es cuando tú estás en un tiempo de prueba, pero cuando estás en el tiempo de prueba, te apartas, te alejas. La verdad, la mayoría de aquí cuando estamos en tribulaciones, estamos en persecución, o estamos realmente, en lugar de acercarte más a tu Padre, así como Pablo, como Saulo, se acercó en ayuno y en oración, al contrario, te empiezas a alejar más, y más, y más, y más. Y aquí está diciendo que los pedregales son los que te apartan también de tu Padre, de lo que tu Dios quiere sobre de ti. Después viene entre espinos, dice el 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Entre espinos significa los afanes del siglo, el engaño de la riqueza, los placeres de la vida, la codicia de otras cosas. Entran y ahogan la palabra.
tiene que ver con las responsabilidades y entretenimiento, o sea, la atracción al mundo. Muchas veces, cuando no eres sensible a la voz de Dios porque no oras, no ayunas, las cosas del mundo las empiezas a ver de una manera maravillosa. Dice la palabra de nuestro Señor que tú hagas la voluntad de tu Padre. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de tu Padre, lo único que ves son los ojos ¿de quién? De tu Padre, de tu Señor. Pero cuando tú te empiezas a alejar, lo estamos hablando, te empiezas a seducir, te empiezas a alejar, y las cosas malas le dices buenas. Y te pones a decir, yo creo que, oye, si el cristiano de la iglesia tal lo hace, ¿por qué yo no? No es lo que te dice uno. ¿Qué te dice tu Padre? Dice que entregues tu vida en sacrificio vivo, ¿no lo veíamos? Entonces, si tienes que entregar tu vida en sacrificio vivo, por completo, ¿por qué sigues escuchando lo que el mundo te dice? Es que el hermano sutanito o merenganito me dice que yo sí puedo hacer esto. No, ¿qué te dice el hermano? ¿Qué te dice la palabra de tu Señor? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Pero si no oras, no ayunas, no te haces en sacrificio vivo de cuerpo por completo a tu Señor, ¿cómo vas a saber? Creo que estas cosas Dios ya nos las ha enseñado muchas veces, ¿sí o no? En la vida de Hechos nos sigue hablando a la iglesia, sigue hablando de arrepiéntete, sigue hablando de que, oye, cambia tu manera de pensar, oye, ya sé nuevo. ¿Por qué creen que Dios nos sigue advirtiendo todavía? Aquí estamos hablando de algo muy profundo que tiene que ver con la semilla, que tiene que ver con una semilla. La semilla, tú la depositas en la tierra, ¿sí o no? ¿Ok? Tienes que ver que sea buena tierra, y la empiezas a regar, y la empiezas a cuidar, ¿sí o no? Para que dé un buen fruto. Ahora, y eso va para los padres, ¿cuántas veces has ayunado, has orado por tu hijo, para que la semilla que le quieres enseñar, tú la pongas y la empieces a regar? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, sobre todo los preadolescentes y los adolescentes, tienen muchas inquietudes en el mundo, ¿sí o no? Tienen muchas dudas, muchas cuestiones. Si uno, que ya está más grande, que ha pasado situaciones, todavía menguamos, mucho más un niño o un adolescente, ¿sí o no? Ahora, voy a poner un ejemplo. Claudia es mi hija. Y ella, como mi hija, me dice, ¿sabes qué? Estoy teniendo esta situación, me está costando esta situación, mi carne me está costando, no quiero hacerlo, pero me cuesta. ¿Qué tengo que hacer yo como madre? Acuérdense que las mujeres son la corona, ¿sí o no? Son las encargadas de la educación de los hijos, ¿sí o no? ¿Qué has hecho? Lo primero que llega, si tu hijo, si estás viendo que tiene una debilidad, y lo primero que haces es, que te dije que no lo hagas. Te estoy diciendo que no te metas en eso. Otra vez te metiste en la droga. Es más, te largas de mi casa. Y madre, le das un cachetadón. ¿Tú crees que esa semilla que le estás depositando va a dar un buen fruto? ¿Qué estás haciendo? Aquí hablamos acerca de que tienes que estar en oración, en ayuno, para que los demonios se vayan, ¿sí o no? Que solamente salen en oración, en ayuno. Si yo veo que mi hijo está teniendo una debilidad, ¿qué estoy haciendo por él? ¿Qué estoy haciendo por mi hija? ¿Le estás enseñando? Si veo que mi hija Claudia me está diciendo que tiene esa debilidad, hija, te voy a enseñar que la palabra de Dios dice esto, esto y esto y esto. Te voy a enseñar. Ahora tú y yo vamos a orar y ayunar para que este demonio y esta carne la crucifiquemos tú y yo. Porque los padres también sufren cuando sus hijos sufren, ¿sí o no? Lo primero que uno nos dice como padres es que hijo, no quiero que hagas esto, no, porque yo ya pasé por eso y yo no quiero que pases tú por eso. Y la verdad los jóvenes no lo entienden. No lo entienden. Al contrario, lo hacen más.
les hablas de una clase en general, que el demonio viene a devorarte, viene a destruirte, y se van y se meten en las cosas del mundo. ¿Escucharon lo que les hemos hablado bajo la palabra de Dios? No. La verdad no lo escuchan, pero tú tienes que poner esa semilla. Tú eres el encargado, padre, madre, de que si yo estoy viendo a mi hijo que está mal, yo voy a orar por él y voy a ayunar por él. Juntos, unánimes, como cuerpo en Cristo, voy a orar por tus espaldas, hijo, hija. Y yo te voy a ayudar. Juntos, en el nombre del Señor, vamos a salir adelante. Y este demonio va a salir. ¿Cuántas veces te has enfrentado al demonio? ¿Sabes lo que haces cuando estás viendo que tu hijo se está derrumbando, que se está yendo en las cosas que no son de tu padre, y al contrario le haces esto? Toma, abrázalo, te lo entrego, ahí está. Oye, ¿no es tu hijo? ¿No dices que lo amas? ¿No aman a sus hijos? Ahora, jóvenes, ¿aman a sus padres? Se quejan de los padres en todos los aspectos. Es que me grita, es que no, tú no lo conoces, es que tú no conoces a mi mamá. ¿Has orado y has ayunado por tu madre, por tu padre, para que se quite todas esas cosas que le están estorbando? ¿Lo has hecho? ¿Has puesto esa semilla? ¿Cuántas veces has puesto esa semilla en tu hijo, en tu hija, en tu mamá, en tu papá? ¿Has pagado un precio? Y el pagar el precio es orar y ayunar por tus hijos. Un ejemplo, un testimonio. Una vez yo estaba pasando por una situación muy difícil, donde por desobedecer a mi padre, porque yo conocía la palabra de Dios y la sé, y mi padre a mí me había dicho, no quiero que hagas esto, Leslie. Y eso fue en el aspecto del noviazgo, donde yo fui e hice mi voluntad. Mi mamá me enseñó que no, y me dijo, la palabra de Dios dice esto, Leslie, te va a traer consecuencias a tu vida, no quiero que sufras. ¿Y creen que yo obedecí? No obedecí. Y me fui a mi voluntad, a mi religión, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo veía en otras personas. ¿Y saben qué hizo esa mujer, que es mi madre? ¿Creen que me gritó? Sí me gritó también. Sí me corrigió bajo la palabra de Dios. Me enseñó, pero también se enfrentó al demonio. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar que devores la vida de mi hija, porque me estaba apartando de él. Dice la palabra del Señor, y aquí vamos a ser jóvenes, tienen que ser muy sabios, no solamente en todo en general. Se dejan llevar mucho por sus impulsos, por sus sentimientos, por lo que creen o lo que piensan, y no por la voluntad de Dios. Por eso tienes que estar en oración, en ayuno, para saber la voluntad de Dios. Tienes que entender algo. Cuando tú entiendes y captas perfectamente lo que es la voluntad de tu padre, hablábamos hace ratito que lo único que ves es lo de tu padre, ¿sí o no? Cuando tú estás enamorado, no nada más ves a esa persona. Los que son matrimonios, ¿no le ven ni el mínimo defecto? ¿O sí o no? Porque estás enamorado, ¿no? Y otros llegan y te dicen, ay, pero pues si tiene una panza, y tú, ay, no importa, hasta se la sobo y bien bonito. Me gusta mucho, es mi marido, por eso lo amo. Cuando tú amas algo, nada más tu enfoque es eso, y tu meta es esa. Ya no ves las cosas de tu alrededor. Cuando ya no empiezas a amar realmente a tu Dios, empiezas a ver lo que hay a tu alrededor, y ya no te importa lo demás, ya no te importa lo principal, ya empiezas a ver lo de alrededor. Lo que antes no veías, ya lo empiezas a ver. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado te ciega, ¿sí o no? Te pone una venda, ¿sí o no? Entonces, si el pecado te pone una venda, entonces como te pone una venda en las cosas de tu Señor, ya empiezas a ver alrededor lo que antes no veías. Por eso cuando tú vienes a tu Padre en oración, en ayuno, te quita la venda y empiezas a ver a tu Padre. Y empiezas a escuchar y ser sensible a su voz.
Por eso, una vez más, padres, depositen la semilla en sus hijos. Paguen un precio. El precio no solamente es darles de comer o darles una escuela. Es también orar por tus hijos y ayunar. Si ves que se está yendo en el mundo, que no quieres saber nada de tu Dios, ¿qué estás haciendo? Una cosa que hacía mi mamá, porque luego en esa época yo estaba muy rebelde, y la verdad no la quería escuchar. Me decía cosas de la palabra de Dios y yo, ya va a empezar, ¿no? Y tenía que tener estrategias. No solamente oraba y ayunaba por mí, sino que también empezó a tener estrategias, y su estrategia era de que de repente estábamos comiendo y me empezó, fíjate que estaba leyendo que Saulo de Tarso, pues se le presentó y no tienes una idea, estaba cegado y tuvo que estar cegado porque Dios le quería enseñar algo, fíjate que, y me empezaba a decir, ¿no? Y pues uno, pues por no ser grosera, pues ya no la callaba, ¿no? Y de repente, cuando menos piensas, me ponía una nota de un versículo. Al momento la veía y decía, ay, mi mamá ya va a empezar con sus versículos, ¿no? O Filipenses siempre me lo ponía, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo agradable, y siempre Filipenses, hasta mi perro ya se lo sabía. Imagínense. ¿Qué estrategias estás haciendo para que tu hijo empiece ese fruto? Y empiece ese fruto. Y cuando menos lo pensó mi mamá, ahora sí que el Espíritu Santo vio su oración, vio su ayuno, vio su entrega, y Dios le dijo, tú entrégame a tus hijos, yo me voy a encargar de ellos. Tú no te preocupes, tú nada más empieza a orar, empieza a poner esa semilla, tú riégala, tú empieza a cuidar, yo me voy a encargar de todo lo demás. Y ahorita, la vida de nuestro pastor y mi vida, estamos aquí predicando el Evangelio porque mi mamá puso esa semilla. Porque Dios le dio la semilla y ella la plantó. Y el Espíritu Santo es el que siempre nos ha redarguido y nos ha corregido. Una vez más, joven, no te dejes llevar por lo que tú creas o lo que tú piensas, sino por lo que la palabra de Dios te está diciendo. ¿Amén? ¿No están enojados? Cuando uno procura apartarse de la fe, dice que quitas la mirada del Señor, te enfocas en tus pensamientos, te desanimas, los conflictos, empiezas a tener conflictos, tu falta de preparación, y empiezas a tener una nostalgia familiar cuando empiezas a perder la fe. Vamos a Hechos 13, 9 al 12. Hechos 13, 9 al 12. Dice así, entonces Saulo, aquí vamos a ver algo, entonces Saulo, que también es Pablo, esta es la última vez que vamos a ver el nombre de Saulo. De ahí dice que también es Pablo, antes se llamaba Saulo y ya después empieza a ser Pablo. ¿Y Pablo significa qué? Decíamos, pequeño. O sea, hace saber menguar. Dijo Pablo, todos los versículos que acabamos de leer, si se dieron cuenta, siempre habla Bernabé y Saulo, ¿no? Bernabé y Saulo, porque el líder era Bernabé. Y Pablo menguaba y decía, Saulo menguaba y decía, va. Pero ya en estos últimos, en este decimos, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, entonces dijo, ya tengo que aprender a menguar, ya soy pequeño. Dice, que también, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Número 10, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigos de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos de tu Señor? ¿A quién se lo está diciendo? A Bar Jesús, porque estaba impidiendo que le hablaran a cosas, ¿sí o no? Le estaba impidiendo que no escuchara la voz de Dios. Dice, no. Y aquí Saulo vemos cómo se enoja, porque le dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? ¿Cuántas veces tú interfieres en las cosas de tu Señor? ¿Cuántas veces tú te conviertes en Bar Jesús y le dices, no quiero escuchar esto, no quiero ser sensible, no quiero orar, no quiero ayunar, quiero impedir? Te conviertes en un hechicero, te conviertes como Bar Jesús.
¿Cuántas veces impides la voluntad de tu Padre? ¿Cuántas veces estorbas en las cosas que tu Padre te está diciendo? Y aquí vamos, muchas veces en lugar de ser bendición para nuestros hijos, a veces somos como más para darles y darles en la torre, ¿sí o no? O al revés, en lugar de ser de bendición para tus padres, al contrario, más estás ahí constantemente poniéndoles algo malo. ¿Cuántas veces te has dejado seducir por lo que Satanás te dice, porque lo que tu pecado te dice? Y estás dejando, no estás dejando que las cosas de tu Señor lleguen a tu corazón. Nada más los estás dejando aquí los estás dejando, y de aquí no van a pasar hasta que no ayunes y no ores para que pase a tu corazón. Continuamos. En el 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron, ¿qué? Sobre él. Híjoles, aquí yo me imagino a Saulo cuando le dice eso, pues estaba identificando. Él se ciega. ¿Se acuerdan que él estaba ciego, Saulo? Cuando estaba persiguiendo en Damasco a los cristianos, se le presenta y se queda ciego, ¿sí o no? Pero él necesitó estar ciego para empezar a entender la voluntad de Dios, para empezar a escuchar la voz de su Señor. Aquí a la vez lo está reprendiendo, lo está advirtiendo, pero a la vez le está teniendo misericordia a Dios, porque por eso lo está cegando. Y lo está cegando porque quieres que sea sensible a su voz, que escuches, para que ya no estés nada más viendo lo que tú ves, sino que empieces a escuchar su voz. Saulo escuchó esa voz, por eso fue Pablo, por eso se transformó, porque supo entregarse en sacrificio vivo. Y tienes necesidad de escuchar ya su voz. Va a haber momentos donde vas a tener que estar cegado, porque si no te ciegas sigues viendo las cosas del mundo, las cosas de alrededor. Pero aquí algo bien importante que dice: no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Estaba buscando quién los... Ayúdenme, por favor. Cuando tú le permites, ¿sabes qué? Necesito estar ciego, Señor, para escuchar tu voz y agarrarme de tu mano. Y así yo sé que tú me vas a conducir, porque yo, si vuelvo a ver con mis ojos, no voy a ser sensible a lo que tú me quieres decir. No voy a saber escuchar. Y esa semilla que tú me quieres depositar no la voy a ver. Por eso Dios permitió que Saulo estuviera ciego, y ahorita está teniendo misericordia de este mago para que se arrepienta. Ahora te digo, Dios te pone alertas, y Dios le está poniendo una alerta aquí a Bar Jesús. Le está diciendo: estás todavía a tiempo de arrepentirte. Por eso te estoy cegando, por eso te voy a conducir. No sé si se arrepintió o no se arrepintió, no lo dice la palabra. Pero ahora te digo a ti, Dios te está poniendo alertas. Va a llegar un momento donde esa alerta se te va a quitar, donde esa alerta ya no va a estar ahí, donde esa alerta se va y su misericordia se va a apartar. Dios te ama, y te ama mucho, y te ama grandemente. Pero dice la palabra de Dios que tampoco nos puedes pisotear su sangre, que no puedes seguir en tu incredulidad, no en tus propios pensamientos. Va a llegar un momento en la cual cuando uno peca, llega un momento que, porque haces tu voluntad, ¿sí o no? No haces la voluntad de tu Padre. Cuando tú pecas, empiezas a hacer tu voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces, como estás haciendo tu voluntad, llega un momento en el cual Cristo te dice: hijo, ya, si tú quieres, hazlo. Ya, hazlo.
No como padres uno le enseña a sus hijos y llega un punto donde le dices, ah, ya hijo, ya hazlo ya, con tal de no renegar con él, ¿sí o no? Llega un punto en el cual tu Señor te va a decir, hasta aquí, hasta aquí. Tengo misericordia de ti, pero quieres hacer tu voluntad, empieza a hacer lo que tú quieres. Y te va a empezar otra vez a endurecer tu corazón. Vas a empezar a volver a ver, te va a quitar, pero vas a empezar a volver a ver lo que tú quieres. Aquí vimos la vida de Bar Jesús, que Bar Jesús era un mago que conocía las leyes, pero demostró su corazón. Salió a relucir su corazón ahorita cuando cegó, ¿sí o no? Salió a relucir su corazón, lo que había en su corazón, que había tinieblas. Eso es lo que había en su corazón, había tinieblas en la vida de Bar Jesús. Cuando Dios tiene que permitir que te ciegues, es porque entonces estás demostrando, hay un fruto todavía de maldad, de tinieblas en ti. Por eso necesitas para estar en luz, necesitas empezar a entender lo que tu Padre te está diciendo. Y todavía Dios tiene misericordia y te dice, estás a tiempo de arrepentirte, estás a tiempo todavía de decir lo que tu Padre te está diciendo. Vamos a ver, en el 12 dice, entonces el procónsul, viendo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí vemos algo muy importante, no se maravilló de cuando Pablo reprendió y le dijo, tú eres hijo del diablo, quítate de aquí. No se maravilló de eso. Se maravilló de la doctrina de su Señor. O sea, se maravilló del Evangelio. El Evangelio que es, ¿sabes qué? Cristo murió por ti. Se despojó a sí mismo por ti, para darte la vida eterna, porque te ama. Él resucitó al tercer día y tú resucitaste con Él. ¿Cuántas veces te maravillas por el Evangelio? ¿Cuántas veces te maravillas por ese Evangelio? Él se sorprendió por el Evangelio. Dijo, ¡wow! El Evangelio de mi... O sea, que me ama. O sea, que murió por mí. O sea, que yo también puedo ser hijo de Dios, porque era gentil. Yo también puedo tener ese regalo. Por eso se maravilló. Llega un momento en el cual, como ya tienes años de ser cristiano, llega un momento que ya no te maravilla el Evangelio. Ya lo haces por costumbre. Ah, sí, pues es que Él murió por mí, ¿no? Ah, sí, me ama, sí, claro, ajá. Y ya no te empiezas a maravillar por el Evangelio, por lo que tu Dios hizo por ti. Todos los días por eso debes de orar y ayunar para ser sensible, y maravillarte siempre. Todos los días, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias porque diste a tu Hijo unigénito por mí. Y si me estás diciendo que me entregue en sacrificio vivo, quiero empezar a experimentar lo que es entregarme en sacrificio vivo. Quiero ya empezar a menguar. Y si sé que solamente estos demonios los voy a quitar en oración, en ayuno y metiéndome, si te amas un poquito, hermano, hermana, si te amas un poco, métete con tu Padre. Porque sabes que si tu Padre, estás perdido. Entonces, si te amas un poco, dice la palabra del Señor en Mateo 22, 37, no lo tengo ahí. Bueno, habla que dice, amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice que es el primer mandamiento con promesa, ¿sí o no? ¿Cuál es el segundo? ¿Qué es semejante? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si estás amando a tu prójimo como a ti mismo, eso quiere decir que entonces tú te amas. ¿Sí o no? Si yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, es porque entonces yo me amo. Entonces, por lógica, voy a demostrar el amor. Por lógica, voy a amar a mi Padre. Si no me amo yo, jamás voy a poder experimentar lo que es poner una semilla ni en mis hijos, pues mucho menos. Si no lo hago en mi vida, mucho menos a los que amo. ¿No están enojados? Termino con esto. Vamos a ver las características de Sergio Pablo, que es el procónsul. Dice, tenía una necesidad espiritual.
Cuando tú tienes una necesidad espiritual, dice, tenía una necesidad espiritual, y aquí voy a dejar algo bien impactante, el dejarnos de congregar. Él tenía una necesidad espiritual. Cuando tú te dejas de congregar, es porque tú ya no tienes esa necesidad espiritual. Dice la palabra del Señor que somos un cuerpo en Cristo, que ¿quién es la cabeza? Y que necesita a su cuerpo, y la iglesia es el cuerpo, ¿sí o no? Entonces, ¿a poco tu mano le dices, ay, hoy te voy a dejar, ahí te quedas, ya me voy? ¿O sí? Cuando tú te dejas de congregar, estás haciendo lo mismo. Ya no tienes sed, ya no empiezas a ver las necesidades espirituales, ya no quieres ser parte del cuerpo. Y si Él es la cabeza y tú te dejas de congregar, es porque tú ya no quieres ser parte de ese cuerpo. Por eso dice, no os dejáis de congregar, porque también es un mandamiento. El segundo dice, ser prudente. Cuando habla de prudencia es saber esperar el tiempo. No sabes esperar el tiempo de Dios, todo lo queremos así, mire. Cuando uno dice, es que yo oré, hermana, en verdad, ¿cuándo oraste? Ayer. No tuviste el tiempo para esperar a lo que tu padre te quería decir. Saulo esperó mucho tiempo para su ministerio. No fue de un día para otro. Tienes que saber esperar el tiempo. No quieres ser sensible a su voz y quieres las cosas así. Tercero, interesado. Estaba interesado él, el procónsul, estaba interesado por el evangelio. Necesitas saber menguar para que haya interés en ti. ¿Quieres interés en las cosas de tu Señor? Pues empieza a menguar, empieza a crucificarte. Y tienes que decirle, ya quiero que seas tú en mí y no yo. Ya no quiero vivir yo, mas Cristo vive en mí. Después dice, deseos de oír la palabra de Dios. ¿Sabías que tú eres el responsable de lo que cuando uno habla aquí en el altar, tú eres el responsable de ir a tu casa y escudriñar la palabra para saber que lo que te estamos diciendo es en serio? Si no lo sabes, ya lo sabes ahorita. Todo lo que se te dice aquí, tú eres el responsable de ir a tu casa y estudiar lo que se te está diciendo. Porque el único que te va a enseñar y el único maestro, ¿quién es? Nosotros somos un instrumento de Dios. Todos los que aquí estamos predicando el evangelio es porque nos preparamos, porque amamos a nuestro Señor, pero para eso yo también me tengo que meter, tengo que prepararme. Decir, ay, a ver si es cierto, sí es cierto, aquí dice esto, wow. Tú eres el responsable de que todo lo que se habla en el altar sea depositado en una semilla en ti bien. Tú eres el responsable de que tu semilla esté bien. Después dice, resistido en su fe por el enemigo. Dice, resistido en su fe por el enemigo. Tienes que pagar un costo. Tienes que pagar un costo por su nombre. Tienes que pagar ese costo por tu enemigo. Tienes que enfrentarte. Muchas veces como cristianos no somos disciplinados, ¿sabían? Nos cuesta una disciplina. Y el estar en tu Señor es una disciplina. Y no quieres estar en esa disciplina. Convertido al Señor significa que seas legítimo, que no seas rebelde. Conviértete a tu Señor, que cambies tu manera de pensar, que ya no estés en tinieblas. Solamente tú sabes si estás en tinieblas o estás en luz, yo no lo sé. Tú lo sabes. Que tu llamado de realmente sea de adoración a tu Dios. Al inicio decía, ministrando al Señor. ¿Cuántas veces estás ministrando a tu Señor con tu vida? Estas áreas, todas estas cosas que hemos estado hablando, es porque realmente una vez más Dios nos sigue depositando algo. Y te quiero decir otra vez algo. Por eso al inicio les decía, Dios siempre tiene un mensaje nuevo todos los días. Si te quiere enseñar algo nuevo todos los días. Y ese mensaje que te está diciendo, dices, es que ese mensaje ya no lo sé. Entonces si te lo sabes, ¿por qué no ha habido un cambio en tu vida? Si dices que ya te lo sabes. Si dices que ya te sabes ese mensaje, ¿por qué no has sido radical en las cosas de tu Dios? ¿Por qué no te entregas en sacrificio vivo por Él?
¿Por qué cuando te estamos diciendo adora a tu Señor, ministrale a tu Señor, estás bostezando, te sientas, no te importa? Si dices que ya te sabes el Evangelio. ¿Qué hora es, Paulina? ¿2 qué? Okay. Y el Señor, vámonos, quiero que todos se levanten y nos vamos a ir todos a Romanos. Permíteme tantito. ...8:28... Romanos 8:28... y todos nos vamos a leer. Grupo de alabanza, por favor, ¿podría subir? ¿Alguien viene por primera vez? Alcen su mano los que vengan por primera vez. ¿Nadie viene por primera vez? ¿Todos son de aquí? Gloria a Dios. Todos vámonos a Romanos 8:28. Vamos a leerlos todos. Paulina, ¿me pones Romanos 8:28, por favor? Dice así, vamos a leerlos todos, ¿ok? Y también se van a abrazar, abrácense. Abrácense. Y todos vamos a leer esto. Quiero que se abracen. Y dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Otra vez vamos a leerlo. Todos fuerte. 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Si tú estás en Dios, todo te va a ir bien porque te ama. Y todos los días te dice, te amo y quiero lo mejor para ti, pero quiero que empieces a menguar. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y es el momento que empiezas a darte en sacrificio vivo con Él. Quiero que te des en sacrificio vivo por Él. Sí, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Señor, Espíritu Santo, si nunca te hemos pedido realmente que vengas, Espíritu Santo, yo te pido que abra nuestro entendimiento. Que vengas y abra nuestro entendimiento. Quiero que esta semilla esté bien depositada en mi vida y en la vida de mis hijos, en la vida de mis padres, en mi vida. Quiero empezarme a despojar. Quiero amarme. Quiero amarte a ti sobre todas las cosas. Con todo mi corazón. Gracias, Señor. Este fuego sobre mí. Dice, mis manos levantaré. Quiero levantar mis manos, Señor. Mis manos en rendición a ti, Señor. Gracias, Señor. Y su gloria te dará. Está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sana tus heridas. Sanando es sana lo más profundo de tu corazón. Te levanta
levanta, aunque hayas caído, no importa, Él te levanta y siempre te va a levantar. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Está un fuego sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.